¿Qué tal, Fer? Me da muchísimo gusto saludarte en un lunes más de podcast y justo el día de hoy vamos a platicar de un tema ya bastante interesante. Hoy no vamos a hablar de política, hoy vamos a hablar acerca de estos pequeños actos de violencia que es tan común en las relaciones de pareja y qué ha sucedido con nuestra legislación al respecto. Efectivamente, antes de iniciar tenemos que ir a comerciales, entonces regresamos. Bueno amigos, ya estamos de regreso. ¿Qué te parece, Pati, si pones en contexto a nuestra audiencia de dónde se detona este tema? O más bien, ¿qué fue lo que vimos en redes sociales y por lo cual decidimos hablar de esto? Cotizar y contratar un servicio legal nunca había sido tan fácil. Hemos reinventado la forma de ejercer la abogacía y la solución a tus conflictos está a unos cuantos clics. Sigue estos pasos. 1. Entra a nuestra página de Facebook y presiona la pestaña de Servicios. 2. Lee nuestro catálogo, ubica tu asunto y dale clic. 3. Presiona el botón Cotizar y ¡listo! Así de fácil y sencillo, uno de nuestros abogados se pondrá en contacto contigo para platicar al respecto. ¿No encontraste tu asunto en el catálogo o no estás seguro? No te preocupes, simplemente da clic en el botón Cotizar y nosotros te atenderemos. Soluciones nuevas para generaciones nuevas. Deja de perder el tiempo yendo y viniendo con abogados en los que no confías. El futuro es digital. Sigue nuestra página para acceder al contenido de valor que te daremos. Servicios Legales FA. ¿Te gusta estar informado, pero tus ocupaciones diarias te impiden dedicar tu tiempo a buscar información? ¿O simplemente estás harto de los medios amarillistas que solo desinforman? Aprovechando la metida de pata de WhatsApp, hemos creado nuestro canal de Telegram donde publicamos las noticias más sobresalientes en los ámbitos económico, político, legal y social de México y el mundo. Nunca nadie más volverá a verte la cara de idiota, porque lo sabrás todo. Encuéntranos como @derechoenfa desde el buscador de Telegram o ve a la descripción de este podcast donde encontrarás el enlace directo para suscribirte. Ahora sí, regresamos. Unos 2 días precisamente apareció en Facebook una noticia donde se mencionaba la captura de una mujer que en el estado de Veracruz había desaparecido o se presumía que ella había desaparecido a su novio. Y bueno, la mujer fue detenida en el estado de Puebla. Y esta no es como la noticia en sí, diría aquel reportero tan famoso. Pero bueno, el verdadero punto aquí o lo que más nos llamó la atención no fue tanto como la noticia en sí, sino que justamente en este tipo de publicaciones las personas suelen dejar comentarios. Y la sorpresa fue que justamente una chica mencionó a su novio, lo etiquetó y seguido puso un comentario como de ya ves mi amor, primer aviso, ¿no? Y esto sí nos llamó muchísimo la atención porque como era de esperarse, muchas personas comentaron nuevamente esto como del estilo amigo date cuenta, por favor aléjate de ella y situaciones similares. Y lo que parecía un poco más confuso es que el chico comentó algo así como de tranquilos, no se espanten, todo está bien, ella no es ninguna loca, todos ustedes están mal porque hacen un escándalo por una cosa tan pequeñita. Ese es el contexto. Y la pregunta sería, ¿realmente es una cosa tan pequeñita, Pati? ¿Tú tienes novio? Sí. ¿Y qué crees que harías o qué crees que pasaría, por ejemplo, tus amigos, tu familia, etcétera, si vieran una publicación similar, pero obviamente en sentido contrario, ¿no? Que tu novio te etiquete un día sobre un tipo de feminicidio o algo así, como por ejemplo lo de Fátima, ¿no? Que fue muy muy sonado y lamentable, y te pusiera algo así como de Pati o mi amor, así, etcétera, primer aviso. No, pues obviamente se indignarían muchísimo y lo primero que me dirían era que por favor terminara esa relación. Efectivamente, ¿no? Y ¿tú crees que la gente no cree que sea tan importante cuando es una mujer la que hace ese tipo de comentarios? Sí, yo sí estoy completamente segura que las personas minimizan ese tipo de violencia e incluso las mismas mujeres. Como que es aceptado en una mujer porque bueno, pues al final del día es mujer, ¿no? Pero si es en sentido contrario es un hombre, entonces no, linchamiento mediático. Pero bueno, hoy no vamos a hablar exactamente de los feminicidios, ni tampoco de los homicidios dolosos, no vamos a llegar a ese, digamos, grado tan fuerte de expresión de violencia, sino de algo más sutil, ¿no? Ese tipo de cosas como por ejemplo etiquetar, en ese tipo de cosas, hacer bromitas que a lo mejor no son de buen gusto, parecieran que son bromas pesadas, pero yo creo que no tienen nada de bromas, ¿sabes? Son comentarios, digamos,
mayores, porque si lo dices es porque lo pensaste al menos, ¿no? Sí, claro, ese tipo de comentarios en realidad te pueden encender esos foquitos de alarma, ¿no? A lo mejor nunca te ha gritado, nunca te ha aplicado la ley del hielo, tal vez, o en fin, ningún otro acto de violencia que te pudiera poner en alerta. Pero una situación así yo creo que sí amerita que pienses una y otra vez si realmente quieres seguir con esa relación. Y esto independientemente de que sea mujer o sea hombre. Hay que recordar que la violencia no únicamente es física, también obviamente es verbal, pero también existe algo que se llama violencia económica, violencia psicológica y ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo también he conocido gente en la que, para empezar, yo creo que está mal visto que la mujer gane más que el hombre, ¿no? En una relación. Pero también yo creo que es que vamos a sonar muy progres, ¿no? Que todo es violencia y etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que también existe ese tipo de violencia económica de una mujer hacia un hombre cuando les dicen que son unos buenos para nada, que son unos fracasados, que mírala a ella, que mejor tiene más dinero. E inclusive también desde su mismo círculo social, ¿no? Por ejemplo, el amigo que se entera que la mujer o la novia es la que gana más, pues bueno, ya de mandilón no lo bajan y ese tipo de cosas que a lo mejor dan risa, pero yo creo que si fueran exactamente opuestas, dejarían de dar risa. Sí, ese es el principal problema. Tal vez este cambio en la sociedad es el que necesitamos para hacer que vivamos en un país por lo menos relativamente más tranquilo. No sé exactamente a qué se deba, no sé si las mismas mujeres como que se aceptan esos actos porque son más débiles. No entiendo realmente cuál es pues sí, el trasfondo de ese tipo de situaciones, pero me llama muchísimo la atención porque como comentas, no solo se trata de la violencia física, también hay un tipo de violencia psicológica donde también entra todo lo que has mencionado. El hecho de que le estés repitiendo a una persona que es un mandilón y ese tipo de cosas, pues obviamente sí daña la perspectiva que él tiene de sí mismo. Pero bueno, también hay que ver otro tipo de cosas en este tema y es precisamente qué ha hecho nuestra legislación al respecto. Hace escasos unos días, unas semanas, cuando todavía servía la página de Políticamente Incorrectos, habíamos publicado... Tu madre, Zuckerberg. No, retráctate. Bueno, habíamos publicado precisamente un video donde abordaba más bien ese tipo de temas, ¿no? Como este pequeño tipo de violencias, de agresiones más bien. ¿Y cuál fue la sorpresa para nosotros? Que si bien ese contenido sí iba dirigido para mujeres, es decir, como amiga, date cuenta y sal corriendo de ahí, lo cierto es que sabemos de sobra que nos escuchan más hombres y aún así las mujeres que reaccionaron a ese contenido eran mujeres que solamente le daban me divierte. Y eso decepciona. Como que se reían, etcétera. Exacto, eso decepciona porque cuando tú exiges la contraseña de X red social a tu novio, está bien porque tú estás cuidando lo tuyo para que no llegue otra mujerzuela por ahí y te lo quiera quitar, ¿no? Y eso está bien porque tú tienes que proteger lo tuyo. Pero si fuera el sentido contrario, entonces ya no es tan divertido. No sé cuál es el trasfondo realmente de esa situación, pero sí es algo que pasa en nuestra sociedad y sí es algo que nos está dañando. Digo, estructuralmente, no... esa parte del machismo que cualquiera de nosotros podría pensar que ya está erradicada y superada, pero no. O sea, el hecho todavía de pensar que el hombre siempre debe estar dispuesto para lo que la mujer quiera, porque si la mujer tiene ganas de fornicar, el hombre también. Y ese tipo de conductas que yo creo que sí pueden ser hasta cierto punto o pueden generar más bien violencia en contra de los hombres. Es un tema del que poco se habla, pero sí me gustaría que empezáramos a platicar al respecto. Sí, mira, yo creo que es como hipocresía, ¿no? Porque yo creo que en el afán de proteger los derechos de la mujer, que obviamente está súper bien, pero yo siento que ya la igualdad la toman como machismo. No sé si me estoy dando a entender. Creo que sí entiendo por dónde vas. Por ejemplo, cuando tú cuestionas a una mujer que está en una situación de poder, como lo podrías cuestionar, digamos, si fuera hombre, cuando tú criticas el trabajo de una mujer, cuando tú, obviamente, objetiva, de manera objetiva, ¿no? Pero a lo que yo voy es que utilizan este discurso de desigualdad y de machismo para, digamos, salirse por la tangente. A lo que voy, utilizan esto cuando les conviene.
Eso es a lo que yo voy, no ha de exigir contraseñas, no, ¿ya me entendiste? O sea, digamos que una sí, mujer está en una situación de poder, hace, digamos... público. Ajá, exacto, desfalcos, por ejemplo, lo vemos más en la política, ¿no? Desfalcos, digamos, actos de corrupción, etcétera. Y cuando tú la criticas, cuando tú te le vas encima, como por ejemplo lo hemos hecho con Nayeli Salvatori, que es diputada de Puebla, precisamente, de San Andrés Cholula, diputada federal. Bueno, cuando hemos hecho ese tipo de comentarios, siempre se van con que no, es que a ti no te gusta ver a las mujeres en un lugar o en una esfera de poder. No, es que pinche machito, es que esto y el otro. Cuando se supone que si vamos a ser iguales, entonces también se tiene que someter al escrutinio al escrutinio público, ¿no? Entonces, obviamente mientras no te metas con ella como persona y mientras no la agredas a ella por ser mujer, bueno, más bien, con esto no estoy diciendo que puedes agredirla, ¿no? O sea, simplemente el hecho de criticar, ¿no? Mientras no te metas con su condición. Y de cuestionar también su trabajo o su función. Mientras tú critiques su trabajo, yo creo que no debe de haber ningún problema y las mujeres se tienen que aguantar, ¿no? La crítica. Sí, ese también es un tema bastante interesante. Yo creo que pocas veces las mujeres, para empezar, pocas veces las mujeres se interesan en la política y eso lo sabemos tú y yo. Uh-huh. No sé a qué se deba, me gustaría entenderlo, pero lo cierto es que hay pocas mujeres pues interesadas en el ambiente político. Si no es por intereses tal vez incluso del marido, que quiero pensar que eso ya no se usa, pero pues por favor. ¿Pero ya me entendiste por dónde voy? Sí, claro, cuando estamos hablando de la mujer en un ambiente público, el cuestionar, el preguntar sobre su gestión es un derecho que todos tenemos independientemente de quién sea la persona que esté en el cargo. Claro que si tú vas a decir, es que he hecho eso bien, sí, pero en realidad es una mujer y las mujeres no hacen nada bien. Bueno, entonces sí ya hay un problema, ¿no? Sí ya hay un tipo de exacto, claro. O al contrario, violencia, ¿no? Decir que es una ineficiente porque es una mujer, simplemente, ¿no? Sí, y tampoco podemos decir, es que todo lo va a hacer perfecto porque es mujer, ¿sabes? Eso tampoco es así. Pero yo creo que sí debería existir esa parte de paridad. Si bien ya hemos hablado al respecto, ya hemos dicho qué es la paridad, ya hemos mencionado por qué no hay homicidios, ni varonicidios, ni estos nombres tan raros que ponen, y ha sido precisamente por eso, porque se busca generar espacios y condiciones sociales para las mujeres, para que se puedan desarrollar, para que nos podamos desarrollar de una manera tranquila, en paz, ¿no? Entonces sí se reconoce que existe cierta desventaja social, política y tal vez en todos los sentidos. Pero ¿qué pasa aquí? Que yo sí pienso que se llega a utilizar de una manera inadecuada, y no porque esté mal la legislación, sino porque las mismas personas hacen girar todo este entorno como a un ambiente más hostil. Ese es el primer punto. Segundo, hay varias cuestiones que todavía nuestra legislación no está preparada para regular, y volveríamos otra vez al tema de las parejas, ¿no? Si bien está sancionado el difundir contenido sexual de tu pareja, está sancionado el golpear a una persona o el matarla. Eso sí, existe ese tipo penal para este tipo de actos. Sin embargo, para exigir contraseñas o para hacer escenas de celos y demás, pues no. ¿Quién te va a sancionar porque le armaste una escena de celos en el restaurante porque la muchacha se quedó viendo fijamente a tu novio? O sea, no, eso no va a suceder. Pero sí es un primer llamado de atención porque recordemos que en esta época y también derivado a la pandemia nos hemos visto inmiscuidos más en la tecnología y hemos generado una vida realmente a través de estos espacios, a través de lo que antes se conocía como ciberespacio. Ajá, ¿no? Digo, las relaciones, digamos, sentimentales de la gente responsable que sí guarda la cuarentena se han transformado, digamos, o han mutado, ¿no? A digital, porque obviamente no puedes estar viendo a tu novia todos los días, etcétera, ¿no? Entonces también yo creo que no sé si sea prudente decir que necesitamos más legislación. Yo creo que también el problema de México no es crear legislación, porque legislación hay muchísimas leyes, hay muchísimos reglamentos, hay muchísimos protocolos, hay muchísimos acuerdos, muchísimas convenciones suscritas por el Estado mexicano. Yo creo que aquí el problema es realmente qué vamos a aplicar y cómo lo vamos a aplicar, ¿no? Es decir, que realmente utilicemos la poca o mucha legislación que tengamos y se aplique para que realmente la gente vea que los actos tienen consecuencias, ¿no? Porque está muy bonito, por ejemplo, regresando al tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Está muy bonito que se castigue de 5 a 10 años de prisión a quien golpee, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si de verdad no se castiga, pues entonces la gente lo va a seguir haciendo.
Y no en el sentido de hombres contra mujeres, o el marido que golpea a la mujer, o que deja sin comer a los hijos, etcétera. No, hablo en general, porque también, ¿no? Violencia familiar no solamente es de hombre a mujer o de padres hacia hijos, también es de hijos hacia padres. Sí, claro. ¿No? Entonces yo soy más en pro de analizar realmente qué sirve, qué no sirve, y sobre todo lo que sí sirve, aplicarlo para... Y es que esto siempre lo digo, el derecho penal no es otra cosa más que una amenaza pública. O sea, sí. Realmente el derecho penal es violento hacia la sociedad. O sea, es literal como antes ejecutar a la gente, cortarles las cabezas y ponerlas ahí, ¿no? Arriba. Prácticamente para que escarmientes. Exacto, amenazar, ¿no? Al próximo que haga esto va a acabar como aquel, ¿no? Entonces yo creo que esa es la única manera en la que podemos controlar a la sociedad. De, digamos, la gente que ya de por sí está corrompida. Obviamente programas para los niños, etcétera, educarlos, incentivarlos, preguntarles qué sienten, ¿no? Programas psicológicos, programas pedagógicos, etcétera, ¿no? Pero para la gente que ya está maleada, yo creo que ese es el único escarmiento y la única vía para poder contener la violencia que tenemos. Claro, independientemente del tratamiento de readaptación social que se supone, de reinserción social más bien, que se supone tiene nuestro sistema penal, ¿no? Que debe tener más bien asistencia psicológica y todo ese tipo de cosas. Pero aquí hay otro punto que sí me gustaría tocar y bueno, yo pienso, desde mi perspectiva, que el hecho de que la violencia que comete una mujer hacia su pareja sea bien vista, ha sido más bien por una cuestión un poco social respecto a, bueno, ok, si tú en algún momento me violentaste o si los hombres en algún momento violentaron a las mujeres, entonces es el turno de las mujeres para violentar a los hombres, para humillarlos, para hacerlos sentir inferiores. Y la idea del feminismo no va por ahí, o sea, nada tiene que ver una cosa con otra. Yo creo que es equivalente a pedirle una disculpa a España por lo que hicieron anteriormente, ¿no? Ahí está tu presidente. Sí, oigan, discúlpense por los abusos, ¿no? Sí, y es que tampoco se trata de eso. Más bien la intención o lo que se busca con el feminismo y con todas estas legislaciones que son con perspectiva de género es reivindicar los espacios para las mujeres, para que tengamos acceso a mayores oportunidades igualitarias a los hombres, no más que los hombres. Mira, yo no sé si esta generación, digamos nuestra generación, que es gente de 28 años a 20 años, por ejemplo, ya nacemos o ya somos un poquito más, ¿cómo decirlo? Más iguales, más equitativos. ¿Tú qué opinas? Yo sí siento que, o a lo mejor también es por el ámbito en el que nos desenvolvemos, sí, ¿no? Que nuestros amigos son, digamos, profesionales y no cualquier profesional, o sea, no lo estoy denostando, sino que pertenecemos a la rama de las ciencias sociales y conocemos politólogos, abogados, etcétera, ¿no? No es lo mismo un ingeniero, un arquitecto que un abogado, ¿no? Y no porque seamos mejores, sino porque tenemos similares puntos de vista acerca de nuestra realidad, ¿sí me entiendes? Yo no sé realmente si los ingenieros siguen siendo misóginos, si los ingenieros siguen siendo machistas, o peor aún, la gente que no estudió, sí, aunque tenga nuestra misma edad. Eso es lo que a mí me gustaría saber. Yo quisiera decir, o en base a mis experiencias y a lo que yo veo, que la gente de mi entorno, es decir, gente de 25 o 30 años que estudió una carrera enfocada en las ciencias sociales, no es tan desigual, hablando en temas de sexo, ¿no? O de género más bien. Precisamente de eso va todo este podcast, de ese tipo de reacciones que hemos visto en la sociedad y que al menos a mí sí me han no solo decepcionado, pero también me han hecho reflexionar mucho, ¿no? Como lo que sucedió con esta publicación, como lo que hemos visto incluso con el contenido que nosotros generamos. Nosotros sabemos perfectamente que quienes nos escuchan son más hombres que mujeres. Nosotros sabemos que también, por lo que hemos publicado a través de Facebook, no hay tantas mujeres interesadas en la política ni en nada de lo que nosotros hacemos. Y eso desanima un poco, porque si se está buscando la inserción de las mujeres en otros ambientes distintos de la vida pública, se espera que exista más participación de nosotras, de mujeres preparadas, con ganas de estar en ese tipo de puestos, y no lo hay. Entonces, ¿también crees que todo este tipo de problemas es en parte culpa de las mujeres que no se interesan por pertenecer? Yo no sé si sea parte de las mujeres, o sea, que sea más bien
la raíz el hecho de que las mujeres no se interesen. Yo más bien creo que las mujeres no se interesan porque tal vez, quiero pensar, siguen creyendo que no son suficientemente buenas para hacerlo, o que no es ni divertido ni adecuado para una mujer. Como que todavía sigue habiendo este tipo de roles sociales. Pues es que quién sabe, ¿no? Acuérdate que en la facultad había 50% hombres, 50% mujeres, inclusive un poquito más de mujeres, 52 contra 48. O sea, yo no creo que sea un problema de que no se den las condiciones necesarias. Yo sinceramente sí creo que las mujeres no tienen esa tendencia a interesarse, más allá de... O sea, es no, que no yo no hablo de que se den las realidad. Condiciones. Yo no hablo de las condiciones, porque las condiciones ya están. A lo que yo me refiero es justamente a ese interés de las mujeres. O sea, si tú no tienes interés, es porque de alguna u otra forma sigues, no importa que hayas estudiado Derecho, sigues arraigada a ciertos principios ideológicos que te impiden crecer y desarrollarte de una manera pública. Porque también recordemos, ¿cuántas mujeres de nuestra generación terminaron la carrera? ¿Cuántas mujeres desertaron? Por ahí están las cifras precisamente de los estudios que hace la misma universidad, la UAP. Si encuentro la liga, se las voy a dejar en la descripción del video. Pero bueno, a lo que yo voy es a que son temas bastante complejos. Yo no sé si realmente sea por parte de las mujeres que sienten apatía por los temas. Yo realmente pienso que es parte de una estructura. No digo que tampoco las mujeres estén exentas de culpa, pero yo creo que sí valdría la pena, si me está escuchando alguna mujer, que realmente analice si le interesa la vida política o si le interesan las cosas de la vida pública. O sea, no estamos diciendo que se lancen como candidatas, no, simplemente que estén al tanto, que critiquen, que se informen. Que estén informadas, exacto, que critiquen. Sí, eso es lo que realmente a mí como que me desconcierta muchísimo, porque yo siempre tuve en la universidad la oportunidad de platicar con otras niñas de aspectos políticos. Siempre tuve la oportunidad de hacerlo y crecí, o más bien durante mi formación académica, mi formación profesional, pensé que la mayoría de las mujeres tenían ese tipo de criterios o tenían esta disponibilidad para hacerlo, pero no. Entonces yo no sé si solamente se deba a una esfera o a una estructura. Me da miedo pensar que solamente en esa esfera podía hablar de temas de política con mujeres. Y me da miedo porque eso significa que las mujeres que llegan al poder son simplemente títeres de cualquier otro personaje o de cualquier otro interés. Suena muy feo, pero yo creo que esa es una explicación más probable de nuestra realidad, porque realmente yo tampoco veo muchas mujeres interesadas. Por ejemplo, para este podcast yo invité a mucha gente, obviamente hombres, pero también para mujeres. Y les decía, oye, mira, ¿qué tal si hacemos este podcast o me ayudas? Y a las mujeres, o sea, no es mala onda, pero yo no les veía interés a las mujeres. Hasta que obviamente encontré a Patti, se dio esta oportunidad y la verdad es que estoy muy contento de que seas tú quien esté aquí conmigo, ¿no? En este espacio. Porque también se trata de visibilizar a las mujeres y yo no tengo nada en contra de ellas, al contrario, pues que agarren las riendas de su vida, que las tomen, que hagan y deshagan, o sea, ellas son libres, pero sí me decepciona el hecho de que yo invité en mismas proporciones y los hombres se mostraran más interesados que las mujeres de plano me decían, no tengo tiempo, o no sé de eso, pese a que estudiamos derecho, ¿no? Entonces dices, bueno, madres. Yo creo que sí es una de las cosas que... sí te dejan reflexionando mucho al respecto. No quiero decir que las mujeres sean malas y que tengan un desinterés completo, pero tampoco quiero eximirlas de cierta responsabilidad. Tal vez no se han dado la oportunidad de analizar sus capacidades ni de ver lo importante que son ese tipo de temas respecto a la vida pública. Yo creo que habría que invitar a otra mujer, ¿no? Para un podcast de este tipo. Yo creo que sí, sería buena idea. Y hacer una especie de segunda parte hacer más bien un podcast respecto solamente de las mujeres. O sea, vamos a tratar de invitar... Obviamente nosotros estamos seguros de hablar esto acá porque el 80% de los que nos escuchan van a ser hombres. Entonces sí. Yo te hago la invitación, Pati, a que invitemos mujeres. O sea, no sé, tú, amigas, conocidas, etcétera. Oye, mira, vamos a hablar tal día de esto y el otro, ¿no? Y yo también. Y ver
¿cuántas realmente están dispuestas a venir? Bueno, no es que vengan, ¿no? Porque grabamos a distancia, pero tú me entiendes, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y bueno, si hay alguna mujer en este podcast que quiera participar, igual que nos lo haga saber a través de pues nuestras redes sociales, que todavía nos quedan. Todavía nos queda el Twitter, nos pueden encontrar como @derechoenfa. El Twitter es panista, por eso no nos ha censurado. Tenía muchas ganas de decir eso. No, bueno, por eso es azul. Exacto, por eso es azul. No, ya en serio, miren, tenemos el Twitter @derechoenfa. Tenemos el Instagram, pero activos ahí. También aparecemos como @derechoenfa. Yo creo que el mejor medio de comunicación sería el Instagram, ¿no? Y para la gente que nos conoce, digamos que somos personas cercanas a ellos, pues bueno, escríbanos a nuestro Facebook, ¿no? Claro, el personal. Nuestro Facebook personal, sí, nuestro perfil, vaya. Yo creo que sí estaremos analizando hacer una página. Ahí vamos de nuevo a Facebook. Pero bueno, ya les estaremos informando la siguiente semana o para el siguiente podcast si se creó o no y cuál va a ser. Pero bueno, por mi parte ha sido todo. Yo creo que no estamos en condiciones de dar conclusiones. Yo creo que es oportunidad para dejar el tema abierto, invitar a más gente, escucharlos y por fin salir de dudas, ¿no? Realmente qué está pasando en la sociedad. ¿A las mujeres les interesa, no les interesa? ¿Qué está bien visto, qué no está bien visto en este caso de violencia de pareja? ¿Por qué sí es gracioso cuando es de mujeres hacia hombres, pero no lo es cuando es de hombres hacia mujeres? Todo ese tipo de cosas. Yo no tengo una conclusión, me gustaría darle seguimiento. No sé tú, Pati. A mí también me gustaría darle seguimiento, tal vez más adelante, ya cuando hagamos nuestro experimento social. Y también comentar precisamente los resultados. Les recuerdo mi Twitter, me pueden encontrar como @CortésFernando_, Cortés con S todo junto, @CortésFernando_. Recuerden que yo soy Patricia Montalvo y me encuentran en Twitter como @PatMontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. Nos vemos el jueves atacando la cuarta transformación. De nuevo. No es cierto. Bueno, es que no la atacamos, pero es divertido ver cómo se enojan. También es divertido los insultos que nos dicen, ¿no? Porque tenemos columnistas vendidos, tenemos tontines, tenemos... ¿Qué otro? Ya tenemos como abogados 4 o 5. tontines. Vendepatrias. Sí. Los vendepatrias. Los neoliberalistas pierden privilegios. Ese también fue bueno. Ándale. Pero bueno, aquí vamos a estar. Nos vemos el jueves. Adiós.